Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, nuestro grupo número 4, encargado de motores universales. Los motores universales es un tipo de motor que puede ser alimentado por corriente alterna o corriente continua. Es indistinto. Las características de los motores eléctricos universales es mediante la función con corriente alterna y corriente directa. Posee por un par de arranques muy elevados, la velocidad es directamente proporcional a la corriente. Se utilizan en herramientas manuales o electrodomésticas. Constitución de un motor universal. Bobinas conductoras. Se las conoce con el nombre de inductor o campos inductores. Bobina inducido. Es el rotor bobinado y se le reconoce con el nombre de inducido o armadura. Escobillas. Son fabricantes de carbón por ser material suave y un coeficiente de temperatura negativo. Los resortes sirven para mantener las escobillas en su lugar por medio de presión mecánica. Las tapas o escudos. Estas sirven para sostener el eje del motor y dar estructura mecánica al motor. La utilización. Este tipo de motor se puede encontrar tanto para una máquina de afectar como para una locomotora. Esta da una idea del margen de potencia que pueden llegar a ser construidas. Yo les vengo a hablar sobre el tema aplicación de los motores de corriente alterna. ¿Para qué sirven los motores de corriente alterna? Son utilizados en muchos contextos porque es un tipo de dispositivo que encaja sin problema en múltiples aplicaciones. Tienden a ser más económicos en su contraparte y asimismo representa otro tipo de beneficio por los usuarios. Entre los motores de corriente alterna tenemos los que son los motores universales, los motores asíncronos y los motores síncronos. Motores universales. Su aplicación principal es para herramientas portátiles. Una de sus características pueden ser que trabajan a 50 Hz, elevadas potencias de rotación y excitación de serie. Motor asíncrono. Son un tipo de motor de corriente alterna en que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bomba del estator. La aplicación de los motores asíncronos son: uno, para los compresores que se utilizan para extraer y almacenar y comprimir el aire; motobombas eléctricas para extraer y bombear agua a larga distancia; los ventiladores axilares industriales que se utilizan para la extracción de calor en las industrias. Motores síncronos. Es un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. La aplicación de los motores de corriente alterna síncronos es en la industria minera, en la siderurgia, en las fábricas de papel, las fábricas de cemento. En las industrias arroceras se utiliza este tipo de motores. Voy a hablar acerca del tema corrección de temperatura. Para ello voy a nombrarles dos características muy importantes acerca del tema. Una de ellas es que el aumento de temperatura por efecto de las pérdidas eléctricas y mecánicas está ligado a las condiciones de servicio del motor. Bajo condiciones normales de operación, la máquina puede recalentarse por funcionamiento ininterrumpido hasta alcanzar en su carcasa 40 o 50 grados centígrados por sobre la temperatura ambiente. Otra de estas características es que en el interior de la máquina los devanados estarán sometidos a temperaturas mucho mayores producto del confinamiento, ya que en ellos se produce la fuente de calor que se disipa hacia el ambiente. Esta temperatura puede superar fácilmente los 140 grados centígrados y debe ser soportada sin problema por las aislaciones de los devanados,
Típicamente barnices que aplicados en una o dos capas resisten elevadísimas temperaturas en algunos puntos localizados del devanado. ¿Cómo se afecta la eficiencia de un motor? Un motor que funciona con sobretemperatura ve afectada su eficiencia neta de forma severa. Básicamente, las pérdidas de carga de un motor se verán incrementadas de forma lineal si el devanado de la máquina tiene una temperatura mayor que la nominal, debido a que existe una relación directa de aumento de resistividad del cobre en función de la temperatura. Como vemos en la fórmula, R hace referencia al conductor, a que el conductor es la resistencia del conductor de cobre a una temperatura cualquiera. La R base es la temperatura del conductor a 20 grados centígrados. El alfa es el coeficiente de incremento térmico de la resistividad del cobre y el delta T hace referencia a que es la diferencia de la temperatura de trabajo respecto a la temperatura ambiente. ¿Qué se debe hacer para mejorar la eficiencia del motor? El que un motor trabaje más frío permite asegurar una larga vida útil, menores problemas de operación del proceso, menor tiempo de parada por reparaciones que aumentan costos de las mismas al implicar mayor lucro cesante y menor gasto innecesario de energía. En la actualidad existen materiales aislantes y diseños que permiten que los motores puedan alcanzar hasta 90 grados centígrados en las superficies de las carcasas. Esto queda limitado en general a las siguientes condiciones. Una de ellas es la temperatura ambiente de hasta 40 grados centígrados. La otra son las variaciones de tensión menores a más o menos 10% respecto de su tensión nominal. La otra es las variaciones de frecuencia menores a más o menos 5% de su valor nominal. Y por último, las variaciones simultáneas de tensión y frecuencias limitadas. Listo. Ahora les voy a hablar acerca del factor de corrección por temperatura. La temperatura ambiente alta influye desfavorablemente en la conducción de electricidad debido a que aumenta la resistencia eléctrica. Por contrario, a menor temperatura se conduce mejor electricidad. De hecho, hay un fenómeno que se llama superconductividad, que se presenta en algunos materiales a temperaturas por debajo de los 200 grados centígrados. Para temperaturas ambientes normales o comunes se dan los siguientes valores. A una temperatura ambiente de 30 grados centígrados tenemos 3 temperaturas de operación del conductor. A 60 grados centígrados el factor de corrección de temperatura es de 1. A 75 grados centígrados el factor de corrección de temperatura es de 1 igualmente, y a 90 grados centígrados el factor de corrección sigue siendo igual. Vemos que si la temperatura ambiente varía de 31 a 35 grados centígrados, la temperatura máxima de operación del conductor a 60 va a ser de 0.91 grados centígrados, el factor de corrección, a 75 grados centígrados, el factor de corrección de potencia, de temperatura, va a ser de 0.94, y a 90 grados centígrados el factor de corrección de temperatura va a ser de 0.96. Como último ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente de entre 36 a 40 grados centígrados, la temperatura máxima de operación del conductor a 60 grados centígrados va a ser de 0.82. Ese va a ser el factor de corrección de temperatura. A 75 grados centígrados el factor va a ser de 0.88, y a 90 grados centígrados el factor de corrección de temperatura va a ser de 0.91 grados. Yo les voy a hablar sobre las variaciones y efectos del voltaje. Los motores funcionan con las fluctuaciones de voltaje ya conocidas. Esto no significa que dicha operación cumpla con la capacidad de los estándares de la industria. El aumento de temperatura o, como regla, la vida útil esperada. La figura muestra los efectos generales. Tales efectos no están garantizados para motores específicos. Aumento de las temperaturas y características operativas de los motores en un lugar cerrado. Compresor hermético. Las conchas son un caso especial.
Estos motores son enfriados por el gas de succión que devuelve diferentes números y temperaturas. Por lo tanto, la figura no necesariamente se aplica a este tipo de equipo. Como podemos ver en la imagen, yo les voy a hablar sobre el efecto del voltaje cuando varía. En la parte de las X nos habla sobre el porcentaje de variación de voltaje y en la parte de las Y nos habla sobre el porcentaje de cambio de estabilidad y mejora del motor. Como podemos ver, si tenemos un menos 20% de efectividad en el motor y un bajo porcentaje de variación de voltaje, esto sucede cuando se está comenzando el motor y está haciendo una especie de torque. Después la recta aumentando a medida de que comienza la ignición en el punto recto, que es cuando está en la eficiencia del motor, luego cuando hay un factor de poder y después cuando está la carga full y al final, que es cuando ya se apaga el motor. La pérdida de voltaje problemática también puede ocurrir en otros lugares. Si las conexiones eléctricas o las conexiones mecánicas son imperfectas y crean una resistencia inesperada, dichos compuestos pueden existir en el panel de distribución, en el enchufe del medidor o incluso donde las caídas de energía en el exterior presionan las líneas de alimentación de los postes. Donde hay grandes diferencias entre el voltaje sin carga y el voltaje de operación, se pueden determinar las fuentes de caída de voltaje, tomando lecturas del voltímetro en diferentes circuitos. Estos puntos pueden estar delante del medidor, después de cortocircuitos viaje, los terminales de dispositivos y otras ubicaciones. Variaciones y efectos de la temperatura. Aunque todos los motores incorporan sistemas de ventilación por medio de ventiladores adosados al rotor que producen ventilación forzada de aire al interior de la máquina, estos producen intercambio de calor hacia el ambiente por efectos de radiación, eliminando el exceso de calor de su interior y manteniendo la temperatura del motor dentro de parámetros de diseño. Las variaciones de temperatura influyen directamente sobre la temperatura y funcionamiento del motor. Un motor que funciona con sobretemperatura ve afectada su eficiencia neta de forma severa. Básicamente, las pérdidas de carga de un motor se verán incrementadas de forma lineal si el devanado de la máquina tiene una temperatura mayor que la nominal, debido a que existe una relación directa de aumento de resistividad del cobre en función de la temperatura. Normalmente se cuenta con un valor de resistividad del cobre a 20 grados centígrados, pero existe la relación de la cual mi compañero habló anteriormente, que es la R conductor y la de R base, y es la fórmula que podemos ver aquí. Para un conductor de cobre electrolítico casi puro, grado comercial, el coeficiente de expansión térmico de la resistividad es de 0.0039 y si suponemos una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y elevaciones de temperatura de 50 grados centígrados, el incremento de resistencia será del orden de 20%. Este aumento es genérico y se aplicará a cualquier motor indistintivamente si es o no un diseño de alta eficiencia. El que un motor trabaje más frío permite asegurar una larga vida útil, menores problemas de operación de proceso, menor tiempo de parada por reparaciones, que aumentan costos de las mismas al implicar mayor lucro cesante y menor gasto innecesario de energía. Variaciones de efectos de la potencia de salida. La potencia de una cadena polifásica es la suma de las potencias de cada una de sus fases. En una red con tres fases RST, la potencia de carga trifásica será PT es igual a PS, PR, PS y PT, a la suma de todas sus potencias. Eso quiere decir que la potencia total es igual a la potencia en R, la potencia en S y la potencia en T. Y a continuación, en una carga equilibrada, como es el caso de un motor trifásico, podemos poner que la potencia total es igual a la raíz de 3 de U por 1 por coseno de alfa, que U es lo mismo que la tensión de línea, I es la intensidad de línea y alfa es el ángulo de fase. De la parte de la potencia activa absorbida por la red, parte se pierde en la resistencia de bobinado estatórico. Es lo que se conoce como pérdidas en el cobre del estator, que la pérdida del cobre del estator es igual a RF por I2, donde RF es la parte de resistencia de cada fase en ohmios, I es la corriente de la fase en amperios y PCUL son las pérdidas totales en el cobre en el estator de un motor trifásico. La diferencia entre la potencia absorbida por la red y las pérdidas en el cobre del estator es la potencia que queda para crear un campo magnético, que la potencia del campo magnético es igual a la potencia total menos la potencia del CUL. No toda la potencia entregada para crear el campo magnético se convierte en líneas de inducción, puesto que en el circuito magnético se producen las denominadas pérdidas de hierro, PFE, que no es otra cosa que la suma de las pérdidas por histéresis magnética y corrientes parásicas de Foucault. Si llamamos PA a la potencia que realmente atraviesa el lente de hierro del motor, tendremos de que la potencia que realmente atraviesa el hierro del motor, que es PA, como podemos ver en la fórmula,
es igual a PC menos PFE. Vamos a realizar un motor de corriente alterna. Los materiales son alambre de cobre, materiales de aluminio, tuerca, tornillo, anillos, una batería de 9 voltios, una base de madera, una agujeta y una tapilla de plástico. También silicona. En nuestro proyecto procedemos a simular una bobina. Esto lo realizamos con un tornillo, una tuerca y 2 anillos. Para simular la bobina tenemos que darle 250 vueltas de cobre, el alambre de cobre, al tornillo, que en este caso nos quedaría así. En nuestra base, que está con un soporte para poder realizar el campo magnético. Bueno, siendo con el experimento, vamos a hacer mover esta tapita de aluminio. Vamos a proceder a colocarla. Ahí está colocada. Vamos a enrollar este alambre de cobre en esta parte del tornillo. Como vemos, ya está enrollada gran parte del bobinado. Lo colocamos y esta parte de aquí tiene que conectarse a uno de los polos de la batería, ¿no? Hacemos esto también con la otra parte del bobinado, que vendría a ser esta, y esta de aquí va a conectarse con el otro polo de la batería. Como podemos ver, lo que hicimos fue realizar las conexiones aquí en ambas de nuestras bobinas y conectarlas también a la pila que tenemos aquí, la pila de 9 voltios. Ya, y lo que vamos a hacer es colocar la tapa de aluminio en este lugar, que lo que va a hacer es girar en el momento en que se ha conectado la última conexión que falta. Entonces, a continuación les vamos a mostrar cómo gira. Vamos a ver, aquí ya tenemos girando lo que es el rotor, que se mueve a través del campo magnético que se genera.